La primera ponencia se titula Patrones histopatológicos de las enfermedades glomerulares y progresión a enfermedad renal crónica. Lo presenta la doctora María Inés Gil Arredondo, es médico nefrólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, labora en este hospital como médico adscrito, es miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Además, la doctora cuenta con un diplomado en terapias de reemplazo renal continua y se encuentra cursando el Fellow en enfermedades glomerulares de GLOMCOM Latinoamérica. ¿Sí? Doctora Gil Arredondo, si tienes la gentileza de pasar a brindarnos tu ponencia, muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Les voy a hablar sobre los patrones histopatológicos y la progresión a enfermedad renal crónica. La agenda de la ponencia, vamos a hablar brevemente sobre epidemiología de la enfermedad renal crónica, los patrones histopatológicos, algunas generalidades, la frecuencia de presentación de estos patrones y la progresión que dan a enfermedad renal crónica y finalmente unas pequeñas conclusiones. Bien, de acuerdo al Atlas Global de Salud Renal emitido en el 2023 por la Sociedad Internacional de Nefrología, la enfermedad renal crónica en México tiene una prevalencia aproximada de 13.8%. y una mortalidad atribuida a la enfermedad renal crónica aproximadamente de un 9.8%. Las glomerulopatías o la glomerulonefritis es la tercera causa de enfermedad renal crónica en los pacientes que acceden a un programa de trasplante o que requieren una terapia de sustitución renal. La progresión de enfermedad renal va a variar de acuerdo al patrón morfológico a nivel glomerular. Sin embargo, no solamente el patrón morfológico o los hallazgos que encontremos a nivel glomerular son la parte importante o la manera en la que va a progresar la enfermedad. Hay que tomar en consideración también que a la hora de que nosotros evaluamos una biopsia renal es muy importante hacer una revisión sistemática de esta, que nos lleve no solamente a evaluar el compartimento glomerular, sino también el compartimento tubular, intersticial y también muy importante el vascular. ¿Por qué? Porque de estos compartimentos dependerá el pronóstico de cada enfermedad. Y recordar también que el patrón histológico no solamente va a hablarnos de una enfermedad, sino que también a veces hay patrones histológicos que pueden ser etiología de diferentes enfermedades, entonces pues de esto también va a depender el pronóstico que tengan los pacientes a largo plazo. Y conjuntar no únicamente el patrón histológico, sino también hacer la correlación clínica y también bioquímica de lo que está pasando para poder de esta manera clasificar bien las enfermedades renales. En esta imagen les muestro los principales patrones morfológicos. Vamos a empezar con esclerosis focal y segmentaria, que si bien sí puede definir una enfermedad, también es un patrón que podemos encontrar como parte de una cronificación o una cicatrización de otro tipo de enfermedades, como lo sería, por ejemplo, una vasculitis. El patrón membrano proliferativo, que es de los más agresivos, como tal no define una enfermedad. Básicamente, pues aquí hay que descartar enfermedades autoinmunes, hay que descartar neoplasias, infecciones, gamapatías o alteraciones mismas del complemento. Las alteraciones en la membrana basal glomerular, que si bien para hacer el diagnóstico de esto requerimos pues tener el apoyo de microscopía electrónica y un estudio genético, no son tan frecuentes afortunadamente, porque pues el diagnóstico sí requiere contar con la microscopía electrónica, el estudio genético, que muchas veces es inaccesible en nuestro medio. El patrón membranoso, que sí va a definir una enfermedad, que es la nefropatía membranosa, sin embargo no es exclusivo de nefropatía membranosa. Vamos a ver algunas enfermedades como lo que es nefritis lúpica clase 5, que nos puede dar un patrón membranoso y no ser como tal la nefropatía membranosa. Alteraciones glomerulares mínimas que se encuentran en la enfermedad de cambios mínimos, pero que también es un patrón que podemos encontrar, por ejemplo, en una nefropatía membranosa incipiente
o bien en alteraciones de la membrana basal glomerular cuando hacemos microscopía de luz, en la cual probablemente no encontremos ningún hallazgo y se pueda reportar como alteraciones glomerulares mínimas. La proliferación extracapilar es el otro patrón morfológico que junto con el membrano proliferativo son los dos patrones que tienen una afectación mayormente a la función renal y son los patrones más agresivos. En la proliferación extracapilar hay que igual determinar qué tipo de enfermedad está causando esta proliferación extracapilar. Si se trata de una vasculitis, qué tipo de vasculitis, si es asociada a anticuerpos antimembrana basal glomerular, si es mediada por complejos inmunes, que aquí entra, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, o bien si no es mediada por complejos inmunes, las vasculitis pausoinmunes que tienen el peor pronóstico en este patrón histológico. La proliferación mesangial, que si bien puede ayudarnos a definir qué tipo de inmunoglobulina está depositada a nivel mesangial y que la progresión de estas enfermedades es una progresión un poco más lenta, nos puede definir, por ejemplo, nefropatía por IgA, pero también puede ser nefropatía por C1q, nefropatía por IgM, dependiendo los hallazgos histológicos. Y finalmente el patrón nodular, muy característico de enfermedades infiltrativas como lo puede ser amiloidosis o bien en nuestro medio la gran frecuencia de enfermedad renal por diabetes, que también se caracteriza por la formación de los nódulos de Kimmel-Wilson, o enfermedad nodular idiopática asociada a tabaquismo, que también es otra de las manifestaciones en este patrón histológico. Y el patrón glomerular de daño muchas veces nos va a hablar de la gravedad que está sufriendo el paciente o esos riñones que están sufriendo, de la gravedad. Sin embargo, el compartimento tanto tubular como el vascular y el intersticial, más que hablarnos de la gravedad del daño, también nos pueden dar el pronóstico que va a tener el paciente la enfermedad renal a largo plazo. Recordar siempre estos tres compartimentos son muy importantes. Todo el daño glomerular puede desencadenar la formación de citocinas inflamatorias, a las cuales se va a ver expuesto tanto el epitelio, las células epiteliales tubulares como a nivel intersticial, y esto va a desencadenar una migración de células, tanto células mononucleares, macrófagos, linfocitos, que van a activar las células epiteliales tanto tubulares como intersticiales y los miofibroblastos para el depósito de fibrosis a nivel tanto intersticial, y va a crear atrofia tubular. Ambas, tanto la fibrosis como la atrofia tubular, van de la mano y ambas impactan de manera muy frecuente aún el patrón histológico glomerular. Estas sí son un predictor importante de progresión del daño renal. También a la par esto se va a ver perpetuado porque hay una obliteración de la red de capilares que van a perpetuar pues obviamente la hipoxia y más atrofia tubular. Entonces es muy importante que siempre evaluemos también el compartimento tanto tubular como intersticial y vascular, aunque en el vascular también, igual que los dos anteriores, nos van a hablar más que nada de cronicidad de las lesiones. Y bueno, aquí les muestro un estudio que se realizó aquí en México, en un hospital de Guadalajara. Sin embargo, se incluyeron varios centros de tercer nivel de atención y se dieron a la tarea de juntar todos los datos de pacientes que habían sido biopsiados de 2011 hasta 2020. Tuvieron una N de 2.084 pacientes. La mayoría de los pacientes fueron mujeres, en el 52% aproximadamente, en edades que oscilaban alrededor de 34 años. Y el objetivo de este estudio era ver cuáles eran los patrones histológicos más frecuentes en nuestra población, y encontraron, como lo veremos a nivel internacional, que la glomerulosclerosis es la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la glomerulopatía primaria, que va a tener, que es la más reportada. Alrededor de 46.6% de los pacientes la presentaron, y la nefritis lúpica es la glomerulopatía secundaria más frecuente en esta población. Alrededor de 81% de las secundarias fue secundaria a lupus. Y de la afección vascular, la vasculitis por IgA también fue muy frecuente en nuestra población, aproximadamente en un 11%.
Esto es importante porque en base a estos hallazgos pues nos podemos comparar con otros tipos de poblaciones. Sin embargo, lo que veremos de manera siguiente, prácticamente los patrones que mostraron aquí mayor incidencia también lo muestran a nivel internacional. Y en este primer estudio que les muestro es una corte asiática en el que el objetivo fue determinar cuáles eran los resultados clínicos y los factores de progresión en esta población. Y este estudio se hizo de 1993 a 2006, fue una corte de 580 pacientes en el que se incluyeron las cuatro principales glomerulopatías, lo que es enfermedad de cambios mínimos, esclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa y la nefropatía por IgA. Y ellos lo que hicieron es ver estos pacientes. Efectivamente, la esclerosis focal y segmentaria es una enfermedad que fue muy prevalente también en este tipo de población y es la que mayor progresión tiene a enfermedad renal crónica. Ahí lo mencionan hasta un 25.8%. Y comparativamente hacen una comparación en qué tasa de filtrado glomerular tienen los pacientes y cuánta pérdida van teniendo de manera anual en cada una de las glomerulopatías. Y de esta manera podemos ver que la focal y segmentaria es una de las glomerulopatías que más pérdida de tasa de filtrado glomerular da por año. Ahí podemos observar que la focal y segmentaria nos da una pérdida aproximadamente de 4.6 mililitros minuto por año, comparativamente con la nefropatía por IgA y la nefropatía membranosa, que en este estudio sí se equipara un poco la pérdida en la tasa de filtrado glomerular. Y la nefropatía por IgA, comparativamente con la nefropatía membranosa, la nefropatía por IgA va a tener más riesgo de progresión a enfermedad renal crónica que la nefropatía membranosa. A la hora de hacer las curvas de sobrevida renal, pues ven que efectivamente alrededor de los aproximadamente 10 años, los pacientes con esclerosis focal y segmentaria tienen una pérdida o una sobrevida renal menor comparativamente a las otras glomerulopatías. Y ven que no nada más el patrón histológico focal y segmentario es el que más progresa a enfermedad renal crónica. Si nosotros tenemos un paciente con nefropatía por IgA y que tiene hipertensión, vean el riesgo, por ejemplo, de enfermedad renal crónica se incrementa en el paciente que tiene hipertensión y que tiene nefropatía por IgA. De igual manera, el tener proteinuria en rangos nefróticos, tanto en nefropatía por IgA como en focal y segmentaria, aunque en menor medida hay un incremento en el riesgo. No tanto con la nefropatía membranosa, que en algunas de las series publicadas más bien no tanto que progresa enfermedad renal crónica, sino también el incremento en la mortalidad en estos pacientes por el uso de inmunosupresores. En este otro estudio les muestro otra población. Aquí fue una población de Estados Unidos en el que se hace el registro de biopsias de 1996 hasta el 2011. Aquí fue una corte, la corte más grande publicada, que son de 84.301 pacientes, y varía un poco respecto a la corte pasada y a la corte que se hizo aquí en México. Aquí consideraron hacer una comparación con un grupo control, que era aquellos pacientes que tenían diabetes o que tenían enfermedad poliquística autosómica dominante. Hicieron la comparación de este grupo con el resto de glomerulopatías y observaron que efectivamente la nefropatía diabética es la enfermedad que da más mortalidad. Sin embargo, aquí incluyeron pacientes con vasculitis y encuentran que la vasculitis es el patrón de proliferación extracapilar que vimos al inicio. Este patrón es el que da mayor mortalidad en esta población. Hasta el 57.7% de los pacientes con vasculitis tuvieron riesgo de mortalidad. Y en este último estudio, aquí vemos, es una corte de Suecia. Aquí prácticamente es muy similar a las anteriores. Aquí hacen un seguimiento de 6.3 años, incluyen 2.396 pacientes. Aquí varía un poco porque el 69% de los pacientes eran hombres comparativamente a las otras cortes. Aquí incluyen igual los 4 patrones más frecuentes: nefropatía por IgA, cambios mínimos, esclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa. Y también hacen un grupo control
en los pacientes que tienen comorbilidad, tanto hipertensión o diabetes. Y enrolan los pacientes tanto en estadios 3, 4 y 5 y hacen la comparación para ver qué tipo de glomerulopatía tiene el mayor riesgo de mortalidad, riesgo de mortalidad por todas las causas, riesgo de hospitalización, el riesgo de requerir terapia de sustitución renal y cómo es la progresión en la tasa de filtrado glomerular de estos pacientes. Y lo que se observó es que el grupo comparador, que es el que observamos en la línea morada, la mortalidad por todas las causas, prácticamente pues, fue mayor la mortalidad para el grupo comparador. Sin embargo, los pacientes con glomerulopatías, la esclerosis focal y segmentaria en esta población tuvo el mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Sin embargo, para cuando hacen la comparación para el hecho de requerir terapia de sustitución renal, aquí vemos que tanto esclerosis focal y segmentaria como nefropatía por IgA prácticamente es equiparable el riesgo. Aproximadamente a los 4 años de diagnóstico, incluso es mayor el requerimiento de terapias de sustitución renal en los pacientes con nefropatía por IgA que en la focal y segmentaria. Y vean la caída de tasa de filtrado glomerular, que también es muy importante. El grupo comparador, que es el grupo morado, sí vemos que a lo largo del tiempo tiene una caída en la tasa de filtrado glomerular, pero no es tan abrupta como lo hace la esclerosis focal y segmentaria, que es la línea de color amarillo. Y vean que a lo largo del tiempo va a haber una pérdida de tasa de filtrado glomerular progresiva. Alrededor de los 10 años más o menos, la gran mayoría de pacientes van a requerir una terapia de sustitución por enfermedad renal crónica terminal. La nefropatía por IgA tiene una evolución similar, pero es en progresión un poco más lenta que la esclerosis focal y segmentaria. No se ve esta imagen, pero bueno, aquí lo que quería ejemplificar es la progresión que hacen en la tasa de filtrado glomerular. Prácticamente los pacientes con esclerosis focal y segmentaria tienen una caída en la tasa de filtrado glomerular que incluso cuando hacen los modelos de análisis, tanto para excluir edad o comorbilidades, incluso la proteinuria nefrótica, incluso la hipertensión, ven que el propio patrón histológico nos va a dar una progresión de enfermedad renal crónica con caídas a lo mejor de tasa de filtrado glomerular no tan grandes como lo haríamos sin hacer los ajustes en los modelos, pero sin embargo la focal y segmentaria comparativamente a las otras sigue teniendo progresión a pesar de que incluso el uso de nuevos medicamentos, el propio patrón histológico va a hacer que haya progresión de la enfermedad. En esta otra corte que se hizo en Estados Unidos, aquí las tasas de filtrado glomerular, la caída de la tasa de filtrado glomerular no fue tan abrupta como en las otras. Aquí comentan que en la focal y segmentaria tienen una caída de tasa de filtrado glomerular de 1.8 mililitros minuto por año, comparativamente con la nefropatía por IgA o la nefropatía membranosa, en la que tienen caídas un poquito menores. Sin embargo, la focal y segmentaria sigue siendo la de mayor incidencia de enfermedad renal crónica a lo largo del tiempo, incluso ajustado, ahí hicieron algunos ajustes en cuanto a edad, sexo, comorbilidades y de todas maneras la esclerosis por el propio patrón sigue teniendo la mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Ahí vemos la nefropatía por IgA, sin embargo al hacer los análisis multivariados pues no tiene significancia estadística. Por lo tanto, pues la glomerulosclerosis focal y segmentaria, el 50% de los pacientes van a progresar a enfermedad renal crónica en un periodo de 5 a 10 años. En este estudio, aparte del patrón, ahora ven el compartimento que comentábamos de manera inicial, el compartimento túbulo-intersticial, y observan que entre más atrofia y fibrosis tubular tengan los pacientes, junto con alteraciones vasculares, la sobrevida de los pacientes cae, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular al inicio de la enfermedad de más de 75 mililitros minuto y que no tienen todavía afección túbulo-intersticial ni glomerulosclerosis global, van a tener una sobrevida mayor, alrededor de 8.1 años, comparativamente con aquellos pacientes en los que al debut ya tienen una tasa de filtrado glomerular de menos de 25 y que van a tener un FIAT ya elevado.
Esto les va a conferir una sobrevida de los pacientes que se reduce en 5 años por tener esta afección a nivel túbulo intersticial. Y la nefropatía por IgA, como comentábamos, es la segunda entonces en progresión a enfermedad renal crónica. Si bien impacta, como habíamos visto previamente, impacta la hipertensión, impacta la proteinuria que tengan los pacientes. En este estudio lo que quisieron ver es saber cuánta proteinuria realmente le daba el riesgo a los pacientes o los protegía de progresar a enfermedad renal crónica. Y vieron que la mediana de supervivencia son aproximadamente de 11.4 años y la progresión a enfermedad renal crónica, como les comentaba, es un poco más larga, progresan en 10 a 15 años comparativamente con la focal y segmentaria, que son a 5 a 10 años. Y aquí lo que observaron es que incluso con proteinurias que anteriormente decíamos que eran de protección, para los pacientes con nefropatía por IgA, incluso con el ratio albúmina-creatinina de 440 o menor a 440, todavía los pacientes tienen un riesgo de 22% de progresar a enfermedad renal crónica terminal, y este riesgo va incrementando a lo largo del tiempo y de acuerdo a la cantidad de proteinuria que tengan los pacientes, con un riesgo que va a alcanzar hasta un 85% con pacientes que tienen proteinurias arriba de 1700. En nefritis lúpica, que es uno de los patrones que también observamos que es uno de los más frecuentes, ya sabemos que en estos pacientes también el compartimento túbulo intersticial va a tener un factor importante de progresión a enfermedad renal crónica, y aquí hacen la comparación de pacientes que no tienen todavía daño túbulo intersticial con aquellos que tienen daño túbulo intersticial. Y al hacer los modelos de acuerdo al ajuste por edad, por sexo, por comorbilidades, incluso por el patrón histológico, ellos observan que el FIAT más elevado persiste teniendo un riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, aún a pesar de que la clase a lo mejor no sea proliferativa. Nos persiste teniendo un riesgo hasta de 5 veces más de progresión de enfermedad renal crónica comparativamente con aquellos pacientes que no tienen todavía este compartimento afectado. Aquí en este estudio el compartimento vascular también fue evaluado, sin embargo, en el modelo univariado pareciera que sí tenía significancia estadística, pero al hacer los análisis de ajuste por comorbilidades y por edad, sexo y por la clase histológica, vieron que no tiene impacto significativo o con significancia estadística. Y el último patrón que comentábamos, que es uno de los patrones pues que es más grave también para los pacientes, es la proliferación extracapilar. Aquí es muy importante determinar qué tipo está causando o qué tipo de enfermedad está causando este patrón. Aquí comentar que el tipo 1, recordar que son por anticuerpos antimembrana basal, el tipo 2 por complejos inmunes y el tipo 3 pausinmune. En este estudio se encontró que la pausinmune, el tipo 3, es la que tiene el peor pronóstico para los pacientes y los va a llevar a enfermedad renal crónica mucho más rápido comparativamente a los pacientes con el tipo 1 o el tipo 2. Y también aquí de manera importante, comparativamente las tasas de filtrado glomerular con el tipo 1 y el tipo 3, que es la más agresiva, vemos que las tasas de filtrado glomerular pues van a caer de manera muy importante hasta un 19.6 mililitros por año en aquellos pacientes que tienen una vasculitis pausinmune comparativamente con un anticuerpo antimembrana basal glomerular. Y comparativamente también van a tener el riesgo más alto de progresar a enfermedad renal crónica. Y también algo importante en las biopsias en estos pacientes es la afección, la formación de semilunas. Las semilunas, también el porcentaje de semilunas que tengan los pacientes también es un factor pronóstico para enfermedad renal crónica. Aquí hicieron la comparación entre los pacientes con semilunas o afección por semilunas en un 50-75 y el otro grupo de 75 a 100, y obviamente pues los pacientes que tenían más semilunas van a progresar de manera más rápida a enfermedad renal crónica terminal. Y bueno, para finalizar la plática, pues el patrón histológico es uno de los determinantes de progresión de enfermedad renal crónica.
pero también importante evaluar las características clínicas de los pacientes, porque esto también pues va a determinar esta caída en la tasa de filtrado glomerular. No olvidar evaluar no nada más lo glomerular, sino también la afección túbulo-intersticial y vascular. Y recordar pues que la esclerosis focal y segmentaria es uno de los patrones que más va a progresar a enfermedad renal crónica terminal y que es de los patrones más frecuentemente vistos en la mayoría de las poblaciones que fueron revisadas. Y la causa de la enfermedad renal crónica va a tener un valor para estratificar a los pacientes, como veíamos, incluso quitando proteinuria o quitando hipertensión o quitando algunas otras variables que se han visto que son de progresión, por el puro patrón histológico los pacientes siguen progresando. Eso sería todo. Gracias. Excelente ponencia, doctora Gil Arredondo. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si alguien de los presentes quieren hacer alguna observación a la doctora, alguna pregunta. Mientras tanto lo piensan, me gustaría comentarle, preguntarle, pues todo el común denominador es la inflamación en lo de la glomerulonefritis. Ya puede ser glomerular, intersticial, tubular, vascular, pero ¿hay algún factor que vaya haciendo, desencadenando, que cada uno vaya migrando a los diferentes tipos de daño histológico? ¿Qué es lo que lo genera, que lo vaya generando la diferencia, si es que se conoce? Y la otra, definitivamente el daño renal histológico está preciso, puede generar la esclerosis, pero el daño será terminal para el riñón, pero no para la vida del paciente, porque las terapias sustitutivas pues, pueden dar una prolongación de vida bastante adecuada. Doctora, por favor. De hecho, justo esto que comenta es importante porque a la hora de hacer pues la integración de este material didáctico, vemos, o en la investigación, se ve que las glomerulopatías pues tienen como diferentes maneras de hacer el daño renal. Algunas son mediadas por anticuerpos, algunas anticuerpos que son preformados en otro lado o que llegan directamente al riñón, algunas que son anticuerpos que están dirigidos contra alguna de las estructuras, por ejemplo, podocitarias, ahora con los anticuerpos antinefrina. Entonces, incluso los artículos lo comentan que es difícil poder determinar exactamente cuál es el factor más importante. ¿Por qué? Porque pues obviamente la manera de atacar desde esto que se comenta, o sea, el anticuerpo o alguna infección o alguna neoplasia que pueda desencadenar la alteración glomerular, es tan diferente la manera de presentación que no creo que podamos decir, pues este es el determinante para esta glomerulopatía o este es el determinante para esta otra. Si bien es cierto que hay factores de riesgo ya muy estudiados, como es la proteinuria, la creatinina basal del paciente cuando hace el debut o la tasa de filtrado glomerular, también es importante la afección, como comentábamos, túbulo intersticial o vascular, que muchas veces dejamos de lado, pero específicamente alguna de estas que podamos decir que es la que más predomina, creo que por la gran diferencia que existe en las glomerulopatías y en el daño que hacen, sería un poco difícil. Y sí, efectivamente, en uno de los artículos que mostré para la segunda pregunta, vemos que la mortalidad por todas las causas, pues sí, efectivamente, vemos a las glomerulopatías un poco alejadas de lo que son enfermedades como es hipertensión o diabetes. Sí, en efecto, o sea, no pareciera que están generando tanta mortalidad porque efectivamente tenemos una manera de sustituir la función renal. Sin embargo, comorbilidades como hipertensión o diabetes sí han incrementado la mortalidad de los pacientes comparativamente a las glomerulopatías. Ok, doctora, muchas gracias por las respuestas. ¿Alguna otra pregunta? Pues damos un aplauso a la doctora por su brillante ponencia.